La liturgia, Dios con nosotros, con el Padre Carlos Pérez Criado. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María, y bienvenidos un lunes más, ya 20 de octubre, a nuestro programa La Liturgia, Dios con nosotros. Vamos a ponernos en presencia de Dios para comenzar, como siempre, orando con el Evangelio de este domingo y después ir desentrañando poco a poco esos números de la ordenación general de la liturgia de las horas. Vamos a escuchar el Evangelio que el Señor nos ha proclamado este domingo en la Santa Iglesia. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús decía a sus discípulos una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre, sin desfallecer. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle: «Hazme justicia frente a mi adversario». Por algún tiempo se estuvo negando, pero después se dijo a sí mismo: «Aunque ni temo a Dios, ni me importan los hombres, como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia, no sea que siga viniendo a cada momento a importunarme». Y el Señor añadió: «Fijaos en lo que dice el juez injusto, pues Dios no hará justicia a sus elegidos que claman ante Él día y noche. ¿O no les dará largas? Os digo que les hará justicia sin tardar, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra?». Escuchábamos la parábola del juez sin entrañas. El Señor Jesús, en el camino hacia Jerusalén, enseña que debemos orar siempre y sin cansarnos. De hecho, expresa su interior. Él vivía constantemente unido al Padre en el Espíritu Santo, en un diálogo de oración y de contemplación, como siempre lo explica a través de la parábola del juez inicuo, sin entrañas y sin temor a Dios, capaz de escuchar a una viuda, a una pobre, solo por su empeño u obstinación, y de hacerle justicia solo para quedar tranquilo. Si un insignificante juez de la tierra es capaz de hacer esto, por contraste, ¿qué no hará el juez de los jueces, Dios mismo, en favor de sus elegidos, sus predilectos que le suplican? Unos elegidos que claman ante él día y noche, esto es siempre. La perícopa termina sorprendentemente con la misteriosa sentencia: «Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creéis que encontrará fe en la tierra?». Con ello manifiesta que la oración es la expresión de la fe. Sin oración no puede haber fe. De ahí la necesidad de orar siempre. La imagen de Moisés levantando los brazos para interceder y hacer penitencia por el pueblo que combate es muy elocuente. En la Iglesia habrá siempre quienes en el claustro o en la soledad de su habitación rezarán por quienes luchan y harán penitencia. Estos deberán ser sostenidos por todos. De lo contrario, todo se convierte en un activismo sin gracia. Todos debemos orar y ayudar a los demás a perseverar en la oración,
en los combates que la Iglesia debe sostener a cada tiempo. Se ha de proclamar el Evangelio a tiempo y a destiempo, siempre y nunca con el cansancio, siempre con la alegría que da el Señor. Que se alimenta de amor. Es un corazón paciente, es un corazón amigo, el que habita en el olvido, el corazón de tu Dios. Es un corazón que ama, un corazón que perdona, que te conoce y que toma de tu vida lo peor, que comenzó esta tarea una tarde en el Calvario y que ahora desde el sagrario tan solo quiere tu amor. Decirle a todos que vengan a la fuente de la vida. Hay una historia escondida dentro de este corazón. Decirles que hay esperanza, que todo tiene un sentido. El próximo miércoles, día 22 de octubre, celebraremos la memoria del gran Papa del siglo XX, San Juan Pablo II, un Papa al que tantos hemos conocido y que ha sido para todos nosotros testimonio valiente del amor de Dios, de decir la verdad sin temer al mundo y a la sociedad actual, siendo capaz de cautivar tantos y tantos corazones para el Señor. Un Papa que ha sido ejemplo de una santidad alegre y cercana. Siendo Papa, estaba como uno más en medio de nosotros, alentándonos en el camino de la vida hacia el mismo Jesucristo. De Betania, el corazón que acompaña a los dos de Maús, es el corazón que al joven rico amó con la mirada. El jueves 23 de octubre podremos celebrar la memoria libre de San Juan de Capistrano, presbítero de la Orden de Hermanos Menores, que luchó en favor de la disciplina regular y estuvo al servicio de la fe y costumbres católicas en casi toda Europa, y con sus exhortaciones y plegarias mantuvo el fervor del pueblo fiel, defendiendo también la libertad de los cristianos. En la localidad de Uglag, junto al Danubio, en el reino de Hungría, descansó en el Señor en el año 1456. Decirles que hay esperanza, que todo tiene un sentido, que Jesucristo está vivo. Y ya casi terminando esta semana, el viernes podremos celebrar la memoria obligatoria de San Antonio María Claret, obispo, que ordenado presbítero durante varios años se dedicó a predicar al pueblo por las comarcas de Cataluña. Fundó la Congregación de Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María y, ordenado obispo de Santiago de Cuba, trabajó de modo admirable por el bien de las almas. Habiendo regresado a España, tuvo que soportar muchas pruebas por causa de la Iglesia y murió desterrado en el monasterio de monjes cistercienses de Fontfroid, cerca de Narbona, en el mediodía de Francia, en el año 1870. Que se alimenta de amor, es un corazón paciente, es un corazón amigo, el que habita en el olvido, el corazón de tu Dios. Es un corazón que ama, un corazón que perdona, que te conoce y que toma de tu vida lo peor. Y ya terminando
la semana, el sábado, podríamos celebrar la memoria de Santa María el sábado. Recomendamos que podáis emplear el formulario de Misas de la Virgen María, número 32, titulado La Virgen María, Madre y Maestra Espiritual. Ya terminando el mes de octubre, un mes en el que los estudiantes han tenido sus exámenes ya primeros del curso, qué mejor que mirar a María, qué mejor que mirarla todos los creyentes como Madre y como Maestra del Espíritu, para que ella nos ayude a conducirnos durante todo este curso pastoral hacia el mismo Cristo, que es nuestra meta, que es nuestro camino, que es nuestra verdad y que es sobre todo nuestra propia vida. Nos habíamos quedado leyendo los números de la Ordenación General de la Liturgia de las Horas en el número 28, destinado al mandato de celebrar la Liturgia de las Horas. Dice así este número 28. A los ministros sagrados se les confía de tal modo la Liturgia de las Horas que cada uno de ellos habrá de celebrarla incluso cuando no participe el pueblo, con las adaptaciones necesarias al caso. Pues la Iglesia los delega para la liturgia de las horas, de forma que al menos ellos aseguren de modo constante el desempeño de lo que es función de toda la comunidad y se mantenga en la Iglesia sin interrupción la oración de Cristo. El obispo, que de modo eminente y visible representa a la persona de Cristo y es el gran sacerdote de su grey, de quien en cierto modo se deriva y depende la vida en Cristo de los fieles, deberá sobresalir por su oración entre todos los miembros de su Iglesia. Su oración en la celebración de las horas es siempre en nombre de la Iglesia y a favor de la Iglesia él encomendada. Los presbíteros, unidos al obispo y a todo el presbiterio, que también actúan de modo especial en lugar de la persona de Cristo sacerdote, participan en la misma función al rogar a Dios por todo el pueblo a ellos encomendado y por el mundo entero. Todos ellos, por su ministerio, hacen presente al buen pastor, que ora por los suyos para que tengan vida y para que sean consumados en la unidad. En la liturgia de las horas, que la Iglesia pone en sus manos, tratarán de hallar un manantial de piedad y un alimento para su oración personal, pero también deberán nutrir y alentar ahí la acción pastoral y misional con la abundancia de la contemplación para el gozo de toda la Iglesia de Dios. Sin volver jamás la vista hacia atrás. Os envío como ovejas en medio de lobos, seréis perseguidos por los poderosos, pero yo estaré siempre con vosotros. Pero yo estaré siempre con vosotros. Se trata este número, el 28, de un número bastante largo, que recuerda a los ministros sagrados, a los obispos y a los presbíteros, la necesidad de que oren por el pueblo a ellos encomendado, no solo que oren por sí mismos, sino por todo el pueblo a ellos encomendado. El obispo, de forma eminente, ya que de forma visible representa a la persona de Cristo y él es el gran sacerdote de su grey, pero también a los presbíteros, que no solo de forma individual, sino unidos a todo el presbiterio, actúan de forma especial en la persona de Cristo sacerdote y participan en esa función sacerdotal de Cristo. Hemos de orar
por todo el pueblo cristiano. Es un compromiso que hemos asumido el día de nuestra ordenación sacerdotal, rezar por el pueblo cristiano, a nosotros encomendado, y rezar junto con el pueblo cristiano. Por eso en los números anteriores se nos recordaba la necesidad de fomentar en las parroquias el rezo comunitario de la liturgia de las horas, pero incluso aquellos clérigos que no estén insertados plenamente en una parroquia, pues tengan otras funciones en la vida de la Iglesia, también ellos han de sostener a la Iglesia con su oración constante. Es más, dice el documento que la liturgia de las horas debe ser para ellos como un manantial de piedad y un alimento para la oración personal. De ahí se debe nutrir y de ahí se debe alentar toda la acción pastoral y evangelizadora en la vida de la Iglesia. El número 29 afirma que la obligación de celebrar todos los días el curso íntegro de la liturgia de las horas vincula a los obispos, presbíteros y diáconos que aspiran al presbiterado, que han recibido de la Iglesia el mandato de hacerlo, y en cuanto sea posible, en los momentos del día que de veras correspondan. Ante todo, darán importancia que les es debida a las horas que vienen a constituir el núcleo de esa liturgia, es decir, las laudes de la mañana y las vísperas, y se guardarán de omitirlas si no es por causa grave. Hagan con fidelidad el oficio de lectura, que es principalmente una celebración litúrgica de la palabra de Dios. Cumplirán así cada día con el deber que a ellos les atañe con particular razón de acoger en sus propios corazones la palabra de Dios, con lo que crecerán en la perfección de discípulos del Señor y saborearán más a fondo las insondables riquezas de Cristo. Para santificar mejor el día íntegro, tomarán también con sumo interés el recitar la hora intermedia y las completas, con que coronarán en su totalidad el Opus Dei y se encomendarán a Dios antes del descanso nocturno. La ordenación general de la liturgia de las horas nos enseña que con el rezo de laudes y de vísperas los presbíteros aprenden a crecer en la perfección de discípulos del Señor y a saborear de forma insondable y a fondo las riquezas del mismo Jesucristo. Se nos recuerda que son los obispos, los presbíteros y los diáconos que aspiran al presbiterado los que han de santificar el día con el rezo de laudes y de víspera. Han de rezar con fidelidad también el oficio de lectura y también hemos de recitar la hora intermedia y las completas. Son estas las obligaciones que tenemos. A veces puede costar realizarlas en cada momento por la labor pastoral, pero se nos recuerda también que en cuanto sea posible se hagan en los momentos del día que de veras correspondan, es decir, la verdad de las horas. Alguna vez tendrá que unirse las vísperas con las completas, no quedará más remedio, pero hay que intentar evitar esto, rezar vísperas a sus horas, completas a sus horas. Hay que intentarlo coordinar con la labor pastoral, que a veces es grande y viene toda junta, pero es la santificación del pueblo cristiano lo que está en nuestras manos. Hay que recordar
que tanto al levantarse como al acostarse el presbítero tiene siempre presente al mismo Cristo, del cual lo recibe todo. El número 30 afirma que los diáconos permanentes, a los que también afecta el mandato de la Iglesia, recitarán diariamente la parte de la liturgia de las horas que determine la conferencia episcopal. La Iglesia entiende que los diáconos permanentes tienen que compatibilizar el ministerio ordenado con otras labores, a veces familiares y sobre todo laborales, y no podrán comprometerse tanto a la oración de la liturgia de las horas. Cada conferencia episcopal determina qué horas canónicas han de rezar de forma obligatoria y cuáles de forma de libre elección, de forma personal. Aquí en España la conferencia episcopal tiene determinado que los diáconos permanentes recen a diario laudes, vísperas y completas. Tanto la hora intermedia como el oficio de lectura son potestativos. Siempre que se pueda se hará, pues la liturgia de las horas, rezada en el oficio de lecturas, es una magnífica celebración de la palabra de Dios. El número 31 afirma en la letra A: los cabildos catedrales y colegiales deben celebrar en el coro las partes de la liturgia de las horas que les están preceptuadas por derecho común o particular, pero cada uno de los miembros de estos cabildos deberá recitar en particular las horas que recita el cabildo respectivo, además de aquellas a que están obligados todos los ministros sagrados. B. Las comunidades religiosas obligadas a la liturgia de las horas y cada uno de sus miembros deben celebrar las horas según su derecho particular, atendiendo siempre a lo que se prescribe en el número 29 con referencia a los que han recibido las sagradas órdenes. Las comunidades que están obligadas al coro deben celebrar diariamente todo el oficio en el coro. Los miembros de estas comunidades que no han participado en el coro deben rezar fuera de él las horas a las que están obligados, según el derecho particular, atendidas siempre las prescripciones del número 29. En este número 31 se nos recuerda esos grupos de personas dentro de la Iglesia que tienen una obligación comunitaria del rezo de la liturgia de las horas, como son los cabildos catedrales y colegiales, como son las comunidades religiosas. Se recuerda a sus miembros que han de rezar esas horas en el coro, pero que si no les fuese posible esa celebración comunitaria, lo han de hacer también de forma individual, es decir, que el no estar en el coro no les exime de la oración. No pueden decir, no, ya la comunidad ha rezado por mí. No, la comunidad ha rezado por mí. Yo tengo también que hacer esa oración que he asumido como algo personal y como algo particular. Y se recuerda de forma especial a los religiosos que ellos, quizá no todos hayan recibido el orden sagrado del presbiterado,
pero que no es lo mismo los religiosos en general que los religiosos presbíteros. Los religiosos presbíteros, además de sus obligaciones propias de su comunidad religiosa, tienen las mismas que los presbíteros, es decir, laudes, vísperas, una de las horas de la hora intermedia, el oficio de lectura y las completas. El número 32 afirma: a las demás comunidades religiosas y a cada uno de sus miembros se les exhorta a que, según las diversas circunstancias en que se encuentren, celebren algunas partes de la liturgia de las horas, que es la oración de la Iglesia y hace de todos los que andan dispersos por el mundo un solo corazón y una sola alma. La misma exhortación se hace también a los seglares. La ordenación general de la liturgia de las horas en el número 32 recuerda esa necesidad a todas las comunidades religiosas, a todos sus miembros, de que han de santificar de forma comunitaria el día, con esa oración que va jalonando cada uno de los momentos de la jornada. Y termina diciendo: la misma exhortación que hemos hecho ha de ser también para los fieles seglares. Vamos a hacer un momento de oración, ya que estamos llegando al ecuador de nuestro programa con este bello cántico del Cordero. Aleluya, 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 gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Mi fuerza y mi canto es el Señor, es mi salvación, mi alegría y mi gloria.
Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Hemos pasado ya el ecuador de nuestro programa, la liturgia Dios con nosotros. Les acompaña en el micrófono el Padre Carlos Pérez Criado. Antes de escuchar este precioso cántico del Cordero, estábamos comentando los números de la ordenación general de la liturgia de las horas. Nos habíamos quedado con el número 33, que dice así sobre la estructura de la celebración. La liturgia de las horas se rige por sus propias leyes, reuniendo de un modo peculiar los diversos elementos que se dan en las demás celebraciones cristianas. Así está dispuesto que siempre se tenga la salmodia, precedida de un himno. Seguidamente la lectura breve o más extensa de la Sagrada Escritura y finalmente las preces. Tanto en la celebración comunitaria como en la recitación a solas se mantiene la estructura esencial de esta liturgia, que es un coloquio entre Dios y el hombre. Sin embargo, la celebración comunitaria pone más de manifiesto la índole eclesial de la liturgia de las horas, facilita la participación activa de todos conforme a la condición de cada uno, con las aclamaciones, el diálogo, la salmodia alternada y otros medios semejantes, y tiene más en cuenta los diversos géneros de expresión. Por esto, siempre que se pueda tenerse una celebración comunitaria con concurrencia y participación activa de los fieles, ha de preferirse a una celebración a solas y en cierto modo privada. Es recomendable además que en la celebración en el coro y en común el oficio sea cantado, respetando la naturaleza y la función de cada una de sus partes. De este modo, daremos cumplimiento a la advertencia del apóstol: la palabra de Cristo habite entre vosotros en toda su riqueza. Enseñaos unos a otros con toda sabiduría, corregíos mutuamente, cantad a Dios, dadle gracias de corazón con salmos, himnos y cánticos inspirados. En este número 33 se define la estructura general que suelen tener las horas canónicas, siempre comenzadas con un himno, después la salmodia, una lectura que a veces es breve o más extensa de la Sagrada Escritura, y unas preces que alaban o suplican a Dios por las diversas necesidades de la Iglesia y del mundo entero. Tanto si la celebración se hace de forma individual, que el número dice que tiende a ser algo más privado, aunque siempre es la oración pública de la Iglesia, o bien sea de forma comunitaria, la estructura esencial se mantiene exactamente la misma. Invita la ordenación general a que se rece principalmente en comunidad, pues esa es la forma más perfecta y siempre
que se pueda que el oficio sea cantado, pues los salmos han sido compuestos para ser cantados y alabar así a Dios nuestro Señor. Continuamos con la lectura del capítulo 2 sobre la santificación del día o de las distintas horas litúrgicas. Estos primeros números, con los que terminaremos el programa de hoy, el 34, el 35 y el número 36, constituyen como una introducción a todo el oficio. Luego ya en los números siguientes se irán viendo las distintas oraciones, las laudes de la mañana y las laudes vespertinas de la tarde, el oficio de lectura, las horas intermedias y las completas. Ya en el próximo programa comenzaremos a ver los números relativos a la oración de laudes y vísperas. Por ahora veremos únicamente estos 3 números que son, por así decir, la introducción a todo el oficio. El número 34 dice así: se acostumbra a iniciar todo el oficio con el invitatorio. Consta este del versículo: Señor, ábreme los labios, y mi boca proclamará tu alabanza, tomado del Salmo 94, que diariamente invita a los fieles a cantar las alabanzas de Dios y a escuchar su voz, y los estimula a preparar anhelantes el descanso del Señor. Sin embargo, puede sustituirse este salmo, cuando se juzgue oportuno, por uno de los salmos 99, 66 o 23, es conveniente recitar el salmo del invitatorio en forma responsorial, como se indica en su propio lugar, es decir, con su antífona propia, que se dice al principio del salmo y luego se repite la asamblea y la intercala después de cada una de las estrofas. El rezo del oficio comienza con esta invocación: Señor, ábreme los labios, y la respuesta: y mi boca proclamará tu alabanza. Es así como hacemos una epíclesis sobre nuestros labios al trazar la señal de la cruz y pedimos que sea el Señor el que abra nuestros labios para que todo lo que hablemos, todo lo que digamos en este día redunde no en nuestros méritos, sino en la alabanza al Dios vivo y verdadero. Después se repite una antífona que se va repitiendo de forma responsorial entre la asamblea
cuando se van intercalando cada una de las estrofas del Salmo. Hay 4 posibles salmos a recitar. El más habitual, el Salmo 94, que comienza así: Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Otra posibilidad sería el Salmo 99, que comienza así: Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con vítores. Otra posibilidad sería el Salmo 66, que tiene este comienzo: El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. O bien con el Salmo 23, que comienza así: Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. El número 35 afirma que el invitatorio se dice como introducción a todo el conjunto de la oración cotidiana. Por ello se antepone o bien al oficio de lectura o bien a las laudes, según se comience el día por una u otra acción litúrgica. Sin embargo, cuando el invitatorio se antepone a las laudes, puede omitirse, si se juzga oportuno, el salmo con su antífona. Este salmo invitatorio, el 94, que como bien hemos visto podría ser también el 99, el 66 o el 23, se antepone a todo el comienzo de la oración de las horas. A veces se comenzará rezando laudes o a veces el oficio de lecturas, pues antes se reza siempre el salmo invitatorio con ese versículo: Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Y nos indica esta ordenación general que si rezamos como primera de las oraciones el oficio de lecturas, siempre se antepondrá este salmo. Sin embargo, cuando se rece como primera oración del día laudes, se podría omitir este salmo. No es algo obligatorio, se puede rezar, pero nos da la opción de no siempre rezarlo. Dice el texto, si se juzga oportuno, es decir, cada uno ha de considerar en cada momento si es lo más oportuno, ¿no? Pensemos en una convivencia con los chicos de la parroquia, pues probablemente no es necesario que añadamos ese salmo previo a las laudes, ¿no? Pero si nosotros estamos rezándolo en comunidad, pues podemos mantenerlo perfectamente, pues el salmo ayuda a nuestro corazón a prepararlo para alabanza al Dios vivo. El número 36, muy breve, dice que en el lugar correspondiente se indica el modo de variar la antífona del invitatorio, según los distintos días litúrgicos.
Es este el 36, un número muy breve pero que nos da una información interesante. La antífona del Salmo invitatorio va variando según los días litúrgicos, bien sea el tiempo, no sea la misma antífona durante el Adviento, la Navidad, la Cuaresma, el Triduo Pascual, la Cincuentena Pascual, también variará, no es lo mismo un día ferial que la solemnidad de un santo o la fiesta de un santo. Esa antífona se va coloreando según el día litúrgico y nos transmite también una espiritualidad, una forma de prepararnos para la alabanza al Señor. El martes de la próxima semana celebraremos la fiesta de los santos Simón y Judas apóstoles. El nombre de Simón en la lista de los apóstoles dada por Lucas está puesta en 10º lugar, seguido de Judas de Santiago. No se sabe mucho de él, sino que nació en Caná y que tenía por sobrenombre el Celote. No queda claro el significado de este apodo y no hay que sacar conclusiones precipitadas de que perteneciera al grupo de los celotas. Judas, de apodo Tadeo, es el apóstol que en la última cena pregunta al Señor por qué se manifiesta a ellos y no al mundo. La tradición lo identifica como el autor de la carta canónica dirigida a los convertidos del judaísmo. Orígenes define esta carta como repleta de fuerza y de la gracia del cielo. Las tradiciones sobre la predicación de estos apóstoles fuera de Palestina son tardías. Esto no obsta para descubrir el valor del anonimato de los apóstoles de Jesucristo. Llenos de celo por el Evangelio, vivieron y murieron por aquel que los miró, los llamó y los envió a su anuncio. Representan tantos discípulos de Jesucristo y apóstoles suyos, anónimos, para la historia, pero no para Dios. El sábado celebraremos la solemnidad de todos los santos. Recordemos que este es día de precepto. El elogio del martirologio romano dice así de esta fiesta: solemnidad de todos los santos que están con Cristo en la gloria. En el gozo único de esta festividad, la Iglesia Santa, todavía peregrina en la tierra, celebra la memoria de aquellos cuya compañía alegra los cielos, recibiendo así el estímulo de su ejemplo, la dicha de su patrocinio y un día la corona del triunfo en la visión eterna de la divina majestad. En este día recordamos la dedicación del templo pagano del Panteón a Santa María y a los mártires, que da origen a esta preciosa celebración de todos los santos. Celebramos en un solo día los méritos de todos los santos. Resplandece, como ninguna otra, con toda la gloria y con toda la luz de la Pascua del Señor. Y si un día celebramos la solemnidad de todos los santos que participan ya en la gloria del cielo del Señor, al día siguiente se celebrará la conmemoración de los fieles difuntos, de aquellos que han muerto en la paz del Señor y que esperan gozar
de la dicha del cielo. Por tanto, no celebraremos un domingo del tiempo ordinario, sino la conmemoración de todos los fieles difuntos, ya que la Santa Madre Iglesia, después de su solicitud en celebrar con las debidas alabanzas la dicha de todos sus hijos bienaventurados en el cielo, se interesa ante el Señor en favor de las almas de cuantos nos han precedido con el signo de la fe y cuantos duermen el sueño de la esperanza y de la paz en la resurrección de Cristo, y por todos los difuntos desde el principio del mundo, cuya fe sólo Dios conoce, para que, purificados de toda mancha del pecado por nuestras oraciones y asociados a los ciudadanos celestes, puedan gozar de la visión de la felicidad eterna. Es un buen día para que se recuerde en las catequesis, en las homilías, la importancia de la oración por los difuntos, de ofrecer misas en sufragio por los difuntos, pues si en algo han quedado manchados por la pena del pecado, por la celebración de la Eucaristía, puedan ser purificados. También es necesario recordar la importancia de la oración por las almas del purgatorio, tantos anónimos que necesitan de nuestra oración, de nuestro sufragio, también de nuestros sacrificios. Quizá un día nosotros también necesitemos la oración de esos otros cristianos. Seamos generosos con aquellas personas que lo necesitan y encarguemos la celebración de la misa en favor de alguno de nuestros familiares, amigos difuntos o de las almas del purgatorio. Es este un momento de gracia y de misericordia que hemos de dar a aquellos que más lo necesitan. Vamos a terminar el programa encomendándonos a la Virgen María, a la que celebramos siempre como nuestra propia Madre. Es un grito en la noche, Madre, mírame, en la noche de mi juventud. Madre, sálvame, mil peligros acechan mi vida. Madre, lléname de esperanza, de amor y de fe. Madre, guíame, en las sombras no encuentro el camino. Esta tarde les ha acompañado en el micrófono el Padre Carlos Pérez Criado. A continuación dará comienzo otro programa en Radio María. Les invitamos a que no cambien de sintonía y disfruten de él. Pedimos disculpas por el sonido que se ha podido escuchar de fondo de los taladros, de los golpes, pues en los estudios estamos de obras y no nos queda otra opción que grabar a pesar de estas pequeñas incomodidades. Podéis escribirnos para cualquier duda o comentario al email del programa laliturgiadiosconnosotros@radiomaria.es. Si quieren volver a escuchar el programa pueden descargar el podcast en la web de Radio María. También pueden solicitar el programa en CD llamando al 91 822 8010 o escribiendo a través del formulario de la web de Radio María. Queridos oyentes, gracias por vuestra escucha atenta. Saludos especialmente a Isabel, a Lola, a Marco, a Pedro, a Antonio, a María, a Fernando y a Asun. Que el Señor les bendiga y nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, dentro de 2 semanas en estas ondas de la Virgen María. La liturgia, Dios con nosotros, con el Padre Carlos Pérez Criado.